El Callejón de los Milagros y su peso en el cine mexicano, parte 2. Hace una semana publicamos una entrevista póstuma con Jorge Fons, director de El Callejón de los Milagros, piedra angular del cine mexicano de fines del siglo pasado, a propósito de los 30 años que cumple de haberse estrenado. Hoy, para mantener el tema alrededor de la película y al lado del crítico de cine, investigador y profesor Sergio Huidobro, veremos qué peso tiene o ha dejado de tener esta película en el cine mexicano contemporáneo. El Callejón de los Milagros cuenta con muchísimas cualidades y puso al cine mexicano en el nivel que merece en medio de una crisis casi mortal de esa industria. Crisis que también cumple 30 años. El cine mexicano actual sigue vinculado a películas como esta. ¿Por qué y para qué? A 30 años de su estreno, revisemos desde otro ángulo, el de la actualidad, a una de las películas mexicanas más universales, El Callejón de los Milagros. Bienvenido, Sergio Huidobro. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Ahora sí, mi queridísimo Sergio Huidobro, nuevamente bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Como lo he dicho siempre, ya no necesitas presentación, ya tienes llave, ya tienes tarjeta de acceso total a Cine Garage. Tú eres de casa, tú eres parte de este proyecto. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para este nuevo episodio del podcast Cine Garage, Sergio. Estoy inventariado, sí, estoy inventariado, así como las mesitas de la UNAM que les ponen ahí su numerito en la esquina. Y con mucho gusto, no hay asomo de queja en esto. Muchas gracias, muchas Un gracias. saludo a la UNAM. Gente, chequen la revista digital Fósforo UNAM de crítica cinematográfica. Hay textos bien interesantes. Este es un proyecto que se lanzó con mucha energía. Les recomiendo mucho. Luego, ahí en el Patreon Cine Garage, de hecho estoy metiendo las ligas, pero en las redes de Cine Garage estamos promoviendo la revista. Creo que quedó muy bien. Échenle ojo. Saludos a la UNAM y aprovecho este comercial para Fósforo UNAM, para luego hacer uno para Cine Garage. Este es el momento en el que tienen que suscribirse al podcast Cine Garage. Denle ahí, hagan clic en el botón de suscribirse para que de manera automática, todavía más fácil que andarnos buscando, que estamos en todas las plataformas, les llegue cada vez que publicamos el episodio nuevo, les llegue directamente a su cuenta, a su teléfono, a su computadora, donde sea que nos escuchen. Les agradezco mucho. Suscríbanse en este momento. A nosotros nos ayuda mucho que lo hagan, porque así sabemos quién nos escucha, dónde nos escuchan, cuándo nos escuchan, y podemos ir ajustando temas, ideas, muchas maneras de darles gusto a ustedes que nos escuchan a través de las métricas. Entonces, háganlo en este momento. Sergio Huidobro, El Callejón de los Milagros, cumple nada menos que 30 años. Medio se le está olvidando a la comunidad cinematográfica mexicana, ¿no, Sergio? Como que no voltearon a los 30 años de lo que yo considero una de las películas más importantes del siglo XX del cine mexicano, si no es que, me voy a aventurar, la película que clausura el siglo XX del cine mexicano, sabiendo que Amores Perros es la que inaugura el siglo XXI. De eso hablamos un poco en el podcast pasado, cuando entrevisté a don Jorge Fons a propósito de esta película, una entrevista, repito, que hice en el 2019, la rescaté para este aniversario y hablábamos un poco de el hilo conductor entre Los Albañiles, El Callejón de los Milagros y Amores Perros en la manera de contar la historia. Como que se lo está olvidando a la comunidad cinematográfica nacional, y yo incluso diría internacional, el cumpleaños número 30 de una película como esta, Sergio. Lamentablemente no tenemos hoy en día una comunidad que se distinga por su memoria a largo plazo. Creo que no es el único caso en el cual estamos dejando pasar estos como puntos de inflexión, ¿no? Para hacer memoria y para ver hacia atrás. Cada vez lo hacemos menos y sí está pasando desapercibida. Bueno, quizá eso es exagerar, ¿no? Pero sí no con la relevancia que amerita el caso. Sí, estoy de Sí, acuerdo. porque tampoco se vale que nos esperemos a los 50 años, ¿no? O sea, No, pues porque no.
tomando en cuenta la situación de la que está el cine mexicano ahora, que es mucho mejor de como estaba en el 95, que es cuando se estrenó la película, y es mucho mejor de como estaba en el 94, a propósito de aquel podcast que hicimos sobre la Sí, práctica desaparición del cine mexicano en ese año, de ese lodazal en donde no había dinero para las películas, no había películas mexicanas, no había cine mexicano, de ese pantano, lo digo porque todo estaba estancado, no porque la gente que haga cine en México viva en un pantano ni sean algo despreciable, sino porque como todo estaba atorado, como en un lodazal, de ahí surge el Callejón de los Milagros, Sergio. Repito, para mí la película que clausura el siglo XX del cine mexicano en pleno 1995. ¿Qué es el Callejón de los Milagros a los ojos de lo contemporáneo en 2025? ¿Qué significa para el cine mexicano? Si es que sigue significando algo, vamos a obviar que no le están aplaudiendo tanto como deberían actualmente. ¿Dónde la ubicas desde los ojos del siglo XXI a una película como esta, determinante, de uno de los directores más importantes que ha tenido no solo el cine mexicano, sino prácticamente todo Hispanoamérica? pues yo la ubico en ese mismo lugar, la verdad. O sea, sí la pienso como esta bisagra, esta película bisagra, tanto por méritos propios como por razones involuntarias. Y por involuntarias me refiero a las contextuales que terminaron rodeando, para bien o para mal, el lanzamiento que tuvo la película, que fue un lanzamiento eh, global y un lanzamiento muy significativo para México. Acá se estrenó en varias salas del país, pero fue muy significativo la corrida comercial que tuvo en el Palacio Chino, bueno, sí sigue ahí, iba a decir ya no está ahí, sí sigue ahí, nada más que Sigue ahí. sí que En el centro histórico de la Ciudad de México. sí, No me acuerdo la calle, pero hombre, está ahí a 2 calles de Reforma, a unas 4 calles de la Alameda Central. Entonces, ahí tuvo una corrida importante la película. exacto, y era una película que estaba siendo de producción privada, siendo producida por Alfredo Ripstein, el padre de Arturo Ripstein, y por Daniel Birman. este, Estaba pensada como continuación de la ola, del filón que habían abierto 2, 3 años antes, como Agua para Chocolate y Principio y Fin, como Agua para Chocolate, que fue una película que funcionó muchísimo en el mercado hispanoamericano de Estados Unidos, y Principio y Fin, que fue una película que hizo un recorrido tremendo en festivales europeos. Entonces, El Callejón de los Milagros parecía, y lo fue, como una continuación natural de esta madurez, de este ensanchamiento autoral del cine mexicano, que estaba apuntando al fin de siglo, ¿no? Coincidiendo también con los 100 años del cine, ¿no? De 1895 se estaban cumpliendo 100 años en 1995. Entonces era un año así como axial, ¿no? Era un año de coordenada en donde se estaban juntando muchas cosas que sobrevolaban la entrada del Tratado de Libre Comercio. El cine mexicano se estaba preguntando a sí mismo qué era el cine mexicano, ¿no? Se estaba viendo en el espejo para replantearse su propia identidad, y parecía que en este tan promocionado, tan cacareado nuevo cine mexicano, que venía de finales de los 80 y que había estado despuntando prácticamente año tras año. Cronos en 1992, Solo con tu pareja en 1993, Como Agua para Chocolate ese mismo año, y Principio y Fin unos mesitos después, ¿no? Era una cuesta arriba, y parecía que El Callejón de los Milagros era como una de las primeras cimas, ¿no? Una de las primeras cimas que se tenía de una película que podías decir: "A la madre, esto es una experiencia completa", ¿no? Esto es una experiencia integral por donde lo veas. Es una película redonda y es una película en la cual por fin el cine mexicano se puede comunicar con todas las cinematografías del mundo, ¿no? Al fin, otra vez, el cine mexicano es contemporáneo del resto del mundo. Eh y de repente se bajó el telón. De repente se bajó el telón justo después del Callejón, no por culpa de nadie de los involucrados, pues, sino, en 1994 fue un año de tantos quiebres sucesivos
que terminaron En el país. en el No, país. no solo en el cine, sino en el país. Sí, que terminaron por engullir al cine, terminaron por absorberlo, y El Callejón de los Milagros terminó como un canto de cisne, ¿no? Y terminó como una punta, después de la cual vino un precipicio. Y eso ya visto a la distancia, ¿no? Pero en ese momento, bueno, yo estaba muy, pero muy, muy, muy niño en ese momento, pero incluso entonces recuerdo como una película de la cual se hablaba, una película que estaba como ahí presente, ¿no? En el aire de la sociedad mexicana. Entonces, sí, eso para abrir la mesa. Que es una película, como decías, que dialoga con todas las cinematografías del mundo, más allá de que se trata de Jorge Fons, que es, repito, uno de los directores que ayudaron a construir al cine mexicano, que entonces se llamaba contemporáneo. No olvidemos que de las primeras generaciones que estudiaron cine o que hicieron del cine una carrera, está la de Jorge Fons, ¿no? Él es primera generación de lo que en ese momento se conocía como el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Del CUEC. Él es egresado de esa primera generación. Ya luego les contaré lo que me contó a mí al respecto de esa primera generación. Es la generación que hizo El Grito. Sí, es la generación que hace El Grito, el gran documental de la otra contracultura mexicana, la de la contracultura propuesta desde los estudiantes de la universidad ante un sistema económico-político que a la fecha nos sigue costando mucho, ¿no? En ese contexto surge Jorge Fons y él ayuda a construir a partir de todo eso buena parte del gran cine mexicano. Yo creo que es una de las pocas carreras que podemos decir, bueno, hay muchas más, no voy a decir pocas, pero es uno de los mejores ejemplos, para que quede mejor explicado todo, es uno de los mejores ejemplos de una muy buena carrera cinematográfica, volteando a todos los frentes, tocando cosas que antes estaban un poco prohibidas, ¿no? Hubo directores como Casals que se dieron el lujo de trabajar, o al revés, depende cómo lo veamos, con Rigo Tobar, ¿no? Tenemos a Sergio Oljovich haciendo películas con los Bukis, pero tenemos a Jorge Fons haciendo telenovelas, ¿no? Entonces, es una generación, aquellos no son del CUEC, era una generación de directores que estaban tocando frentes que antes no estaban vistos, ¿no? Y repito, en medio de todo eso, surge la idea de hacer una película que, como dices, dialoga con el resto del mundo porque funcionó en muy buena parte del globo, tuvo premios en prácticamente todos los festivales importantes que existían en ese momento en el mundo, que ahora muchos siguen presentes, que al mismo tiempo le gustó a la crítica. Yo no leí malas críticas del Callejón de los Milagros cuando revisé documentos de la época, ¿no? La época hace 30 años. Y además, como dices, se platicaba en las mesas, la gente hablaba de ella, la gente comentaba la película, la gente la volvía a ver. Era una especie de, vean lo que la época de oro pudo haber sido si hubiera ocurrido en los 90. ¿No? Porque es una película que además rescata esta idea del melodrama bien contado para hablar de nosotros, y eso la convierte, más allá de que sea una adaptación de una novela que no es mexicana, la convierte en una obra completamente universal. No sé si a eso te referías tú con dialogar con las cinematografías del resto del mundo, Sergio, a partir del Callejón de los Milagros. Exactamente a eso, pero lo dijiste mejor tú. Sí, me refería a eso. Yo vine a grabar como la niña del meme, esta que tiene su tote bag y todo. Yo vine aquí con mis Salma. Con el Salma. con el DVD del 10 aniversario. Viva Salma. Y la novela de Naguib Mahfouz, sí. Y la novela, que yo no le he podido leer, ¿sabes? Porque aquí se hace la tarea, ¿eh? Aquí no se ve. No, ya vi, este no es cualquier podcast. Puede que el anfitrión, en este caso yo, falle con la novela, pero aquí quien hace los episodios son los invitados, ya lo saben. No, me refiero a que Cine Garage en total
no es no es de los No, podcasts de vamos a ver de qué platicamos, ¿no? no, Aquí no. Y no les vamos a explicar el final del Callejón de los Milagros, ¿eh? sí, no. Ustedes son lo suficientemente brillantes para comprender una película que además no es nada compleja. Cuenta muchas historias, pero no es nada compleja. Para meternos un poquito en la estructura y cerrar este capítulo de la película que clausura el siglo XX, sabiendo que Amores Perros es la que inaugura el XXI. Yo platicaba, y ahí está el podcast, por si no lo han escuchado, el anterior de Cine Garage con el maestro Fons. Yo le decía, maestro, de alguna forma podríamos decir, no porque se hayan copiado, sino porque, hombre, nadie inventa el hilo negro, podríamos decir que Amores Perros no existiría sin experimentos, porque al final de cuentas lo fue, como el Callejón de los Milagros, en cuestión de contar muchas historias que ocurren al mismo tiempo, de manera entrecruzada, ¿no? Como rompiendo una narrativa lineal. Y me dice, sí, y tampoco existiría el Callejón de los Milagros si no hubiéramos hecho algo anterior con Los Albañiles de una manera muy parecida. Ujú, Esas ujú. tres películas sí tienen esa conexión, Sergio, ¿tú la ves? Sí, sí, yo creo que sí. Fíjate que la de Amores Perros, incluso la he escuchado que Guillermo Arriaga no le encanta la asociación, como tampoco le gusta la asociación con Tarantino, con Pulp Fiction, que también es la otra Mm, que surge. Por cierto, el guión del Callejón de los Milagros, escrito por Vicente Leñero, sí, por el Vicente Leñero, el este, mismísimo. lo escribió antes de que se hubiera estrenado Pulp Fiction, incluso en Cannes. O sea, ahí sí no hay no hay conexión, porque sí alguien podrá verla y decir, ¡ay! Se copiaron a Pulp Fiction. No, 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 no. Es un recurso que el propio Leñero, que creo que también es el guionista de Los Albañiles, si no me equivoco, sí, porque eran, además de cuates, eran trabajadores, eran colegas en más de un sentido. ya había ensayado el mismo Leñero Sí, esta estructura cruzada en el 76 con Los Albañiles. en el 76, antes de Robert Altman, antes de muchas cosas. Bueno, no podemos decir antes de Rashomon, porque ese sí es como el origen de todo, ¿no? Ahí Claro. sí está la semilla, pero esta estructura circular, esta estructura como en 8 de infinito, ¿no? Que regresa al mismo punto central una y otra vez, es pero virtuosa, ¿no? O sea, la forma en la cual el Callejón de los Milagros teje este infinito que va regresando a su propio centro, como tú dices, es este melodrama bien contado, que además regresa o retoma esta tradición del cine clásico de los 40, de los 50, de la vida comunitaria dentro de la Ciudad de México, ubicada a partir de sus espacios físicos, que generalmente eran vecindades o eran, Ujú. sí, casas con patio central o bien callejuelas, ¿no? Y el mismo motivo narrativo que te puedes encontrar en Los Beverly de Peralvillo o en la misma Nosotros los Pobres, ¿no? De Ismael Rodríguez. Estas películas en las cuales el barrio, sus arquetipos, sus componentes funcionan como microcosmos para describir las dinámicas de la sociedad mexicana en una época. Creo que uno de los grandes añadidos que Vicente Leñero le echa al caldo en esta ocasión es la dosis de realismo que le imprime, ¿no? La dosis de realismo sin dejar los cimientos del melodrama, ¿no? O sea, Ujú. que serían centrarse en la reacción emocional de los personajes, que su vida interior esté construida a partir de sus sentimientos o de las relaciones amorosas, afectivas o de deseo, ¿no? Que tienen con los otros personajes, pero aún respetando ese como canon del melodrama como género, la dosis de verdad que le imprime a los personajes, pues, es algo que sí no veíamos en esas otras películas de 30, 40 años antes, que estaban, dominadas por el arquetipo. Todos los personajes estaban construidos como arquetipos. Y creo que ese es uno de los grandes aportes que le da la película, ¿no? Porque son personajes que están vivos, todos, o Claro. son personajes que están vivos, sean los centrales, no sé, Rutilio, Alma, Chava, Doña Cata, ¿no? Pero también los que están detrás, ¿no? Doña Flor, Don Fidel, Zacarías, todos esos que son, en una narrativa como más facilona o más esquemática, ¿no? Serían
como figurines ahí que pasan por detrás, ¿no? ¿No? Árbol 3 y Ujú. Piedra 2, ¿no? Pero no, acá, o sea, el personaje que sale nada más 10 minutos en la película es un personaje con historia detrás, ¿no? Con biografía, con personalidad, con motivos, con obstáculos. Eso, perdón por el francés, está muy cabrón de lograr en un guión que tiene, pues no sé, como unos 25, 30 personajes con nombre, ¿no? Con identidad. Tú dices, yo me pude encontrar a ese señor en el metro. Sí, ¿No? sí, Tú ves la película y vas diciendo, es que ese sí se parece al carnicero, que es mi carnicero, exacto. ¿no? Ese es el peso al que me refiero. Tomando en cuenta que son tantos personajes, tomando en cuenta que son muchas historias que se cruzan y que conviven en un espacio físico muy particular, que es el barrio de la Merced en la Ciudad de México, es donde está ambientada o donde está imaginada la película, más Ujú. bien, ¿no? Porque aunque están cerca de la Merced, muchas de las locaciones no están realmente ahí, no están un poquito más. Es Leandro Valle, la Es calle, Leandro Valle. digamos, donde está filmada, no situada, filmada la película. Filmada, Por, por si quieren ir a hacer turismo de... ir a hacer el scouting. Exacto. Leandro Valle, está Corregidora, que en algún momento cruzan Corregidora, está la calle de Roldán, donde hubo muchas de las locaciones, y por supuesto la Plaza de la Constitución y la calle de Madero, que es donde está la camisería. O sea, ubicada está. Todos sabemos que es el centro, centro, centro. Con todo eso, Sergio, ¿qué historia cuenta el Callejón de los Milagros? ¿De qué trata? Porque son tantas cosas que yo creo que la película sale inmediatamente de la anécdota y nos empieza a decir, el corazón de la película es realmente esto. Para ti, Sergio Guidobro, de nuevo, desde la óptica del siglo XXI, año 2025, ¿qué trata? ¿De qué trata el Callejón de los Milagros? ¿Es mucho más allá de las historias que cuenta o todas esas historias son tan buenas y están tan bien acomodadas que la película trata de todo y de nada, como diría mi mamá? Vaya, o sea, sí, lo de todo y de nada tiene un punto, pero no, tampoco estaría de acuerdo. Fíjate, yo pensaría, ahora que le estábamos revisando para el podcast, pensaría que es una película cuyo tema de fondo es como la imposibilidad de sus personajes para hacer algo por sí mismos fuera de lo que son en relación con los demás, con la comunidad que habitan, ¿no? Con esta colmena, con este panal de abejas, ¿no? En el que habitan, esta búsqueda desesperada que tienen personajes como Alma y Rutilio, sobre todo, pero también Doña Cata. No, Doña Cata no, la dueña, la Susana. Susanita, le decía el maestro Alfonso. Susanita, sí. Em, esta búsqueda desesperada que tienen de individualidad, ¿no? De individualidad y de ser algo más fuera o adicional o incluso aparte, ajeno al entorno que habitan, ¿no? A cómo los moldea la relación que han tejido durante años y años y años con las personas que los circundan, ¿no? Porque son personajes que parecen, o sea, tú los respiras, tú los hueles y parece que son de la misma edad que sus casas. O sea, parece que son gente que nunca se ha ido de ahí. O sea, son como ánimas, ¿no? Son como los muertos de Pedro Páramo. O sea, Exacto. parece como que surgen de esas puertas, de esas ventanas, de esa fuente, de todo, y como que han estado ahí en un loop, ¿no? Eterno, como que existen de la misma forma en que existen las piedras ahí, en esos espacios, ¿no? Y entonces creo que el motor de la película y también el alma, literalmente, de la película, Ajá. es esta búsqueda de ser algo más, además de eso, ¿no? De encontrar cierto tipo de individualidad, de búsquedas que a veces suelen estar marcadas por el deseo, ¿no? Por el deseo, por el romanticismo, si quieres, ingenuo, por el romanticismo naif o por la simple válvula de escape, ¿no? De reconocerse en el amor de alguien más, en la valía que les da alguien más o que les otorga alguien más al amarles, o al desearles nada más, aunque no sea amor, eh, y eso termina siendo la perdición de todas las historias, ¿no? Ese como tratar de escapar de la colmena
y al escapar de la colmena, la abeja se estampa con la pared de enfrente, Ujú, ¿no? Y se da ujú. cuenta de que muy trágicamente, creo, se caer en cuenta de que no existe una fuera de esa multitud, ¿no? De ese callejón. Para mí ese es el tema de fondo y fíjate, antes se me hacía una película muy romántica en el sentido literario de lo romántico, no en el sentido de, Leo Dan, sino en el sentido sí, en el sentido siglo XIX, Claro. del romántico, ¿no? Y ahora me parece una película, no sé si es mi edad o si es el paso del tiempo, que ahora me parece una película sumamente trágica. Ustedes ya se suscribieron al perfil Patreon de Cine Garage. Ahí tenemos material exclusivo para la gente suscrita en www.patreon.com/cinegarage, lo cual quiere decir que nadie más, excepto ustedes, pueden leer, escuchar, ver y disfrutar todo el contenido que generamos de manera exclusiva para nuestros suscriptores. Ustedes pagan una cantidad mensual para tener acceso a ese contenido, dependiendo el nivel de suscripción que ustedes elijan, y nosotros generamos contenido todos los días, todas las semanas del año para ustedes en forma de agradecimiento por su aportación mensual. ¿Qué hacemos nosotros con su aportación mensual? Tenemos este podcast vivo gracias a ustedes. Es con esa aportación que el podcast Cine Garage se puede seguir produciendo, así que les invitamos a suscribirse en www.patreon.com/cinegarage. En esta ocasión, mil gracias a Abril Lozano, Azucena Citlali Jasso, Jair Alejandro Arévalo Zárate, Edu Cortz, Marcela Vargas Reynoso, Leticia Guijara, Rodrigo Solé, Octavio, Arturo F. Berber Rivera, Corn Pops. Ellos son solo una pequeña muestra de toda la gente que está suscrita en www.patreon.com/cinegarage. Les invitamos a disfrutar de ese contenido y gracias por su aportación que mantiene vivo, activo y en gran nivel al podcast Cine Garage. www.patreon.com/Cine Garage. Antes de seguir, Sergio, voy a lanzar un disclaimer. No porque tú seas menos, lo ideal era que Salma, tú y yo estuviésemos en este podcast, en este episodio, juntos platicando la película. Busqué a Salma Hayek, la verdad, contacté a su asistente muy, muy amable y todo. Yo la he buscado toda la vida, no te culpo. Bueno, no, sí, todo mundo. Pobre Abel que buscaba alma en los callejones del barrio de la Merced. Sí le escribí a Salma, muy amablemente su asistente me respondió a los 5 minutos, o sea, no creas que olvidaron ahí el correo, a los 5 minutos me dijo que le diera un poco de detalles, le expliqué, me dice, lo veo bien complicado. La señora Hayek tiene una agenda muy apretada en este momento y dije, ok, no pasa nada, ¿no? Y luego vi la sesión de fotos que le hicieron en Sports Illustrated y dije, hombre, sí estaba ocupada, ¿no? Esas fotos no salen de a gratis. Entonces, mil gracias a Salma y a su equipo que por lo menos respondieron del correo, lo cual siempre se agradece. Y pues bueno, nada más quería lanzar yo ese disclaimer de uno de los personajes centrales de la película, Sergio. Ahora, regresando justo al siglo XXI, ¿qué le debe el cine mexicano contemporáneo a películas, ya no solo a esta, a películas como El Callejón de los Milagros, que son todo lo que acabamos de decir en la primera parte de este podcast? Se le olvida a los nuevos autores, para ya no hablar nada más de cineastas, sino autores, guionistas, fotógrafos, porque la película tiene una fotografía realmente espectacular. Terminando con el reparto, al rato mencionamos el reparto. ¿Qué le debe el cine mexicano contemporáneo o qué se le olvida al cine mexicano contemporáneo que deberíamos rescatar de películas como El Callejón de los Milagros, Sergio? De lo que hablábamos hace rato, yo creo que este volver a saberse y sentirse, un cine internacional en el sentido estricto de la palabra y saberse una cinematografía contemporánea de lo que estaba pasando en el cine del mundo en ese momento que es algo que el cine mexicano ya había sido varias veces antes, ¿no? En varias décadas anteriores, ya había estado ahí en muchas ocasiones, ¿no? Pero la década de los 80 había sido una década tan convulsa
para el cine, había sido una crisis de identidad también para lo que veíamos en las pantallas, para los modelos de representación, para los modos de producción y en el centro de todo eso, para la economía del cine mexicano, eh, que películas como esta ola de la que hablamos hace rato, ¿no? En la que están Cronos, Estás solo con tu pareja, principio y fin, Como agua para chocolate y como punta al final, Callejón de los Milagros, el cine mexicano volvía a hablarse de tú a tú con las cinematografías, al menos hispanoamericanas, pero también yo diría, en general, ¿no? Sin apellidos, en ese momento, en el mundo, ¿no? O sea, creo que es una película eh, que absorbe increíblemente bien como todas las vibraciones de su tiempo, lo que se estaba haciendo tanto en el cine de vanguardia, o lo que en ese momento se consideraba el cine de vanguardia, que era una época donde las narrativas cruzadas y circulares y episódicas estaban a la orden del día, ¿no? Ya estaba ahí Shortcuts de Altman, Perros de Reserva, por supuesto, y la propia Pulp Ujú. Fiction, ¿no? Era como la onda, pero el Callejón de los Milagros lo hace con una perspectiva tan única, tan enraizada, que viéndola nunca se te ocurriría decir, es que lo hizo porque Robert Altman lo hizo. No, Claro. para nada, para nada. El Callejón de los Milagros tiene una voz y una mirada tan, tan, tan propias que sí, es una película muy inserta en su tiempo, cinematográficamente hablando, pero al mismo tiempo absorbe tradiciones antiquísimas, tradiciones narrativas, ¿no? Antiquísimas, y lo hace con una pericia técnica que, o sea, la veías en ese momento y decías, claro, el cine mexicano era esto, el cine Ujú. mexicano fue esto en algún momento, ¿no? Y ahora digamos, con dosis adicionales de tratamiento de temas que antes estaban en el cajón, ¿no? De temas que era imposible tratar a la pantalla. Entonces, era un cine mexicano que recuperaba sus mejores tradiciones, que echaba por tierra todas estas narrativas de los 10, 15 años previos de menosprecio, de desprecio del cine nacional, y volvió a llevarlo al nivel que había tenido antes, ¿no? Porque se había Sí. olvidado, se te olvida, como dices así, como el bolero aquel, ¿no? Se te olvida que me quieres a pesar de mis errores, ¿no? Y era el cine mexicano diciendo eso, sí. Con temas y personajes que, volviendo a tratar de conectarla con lo que se hace ahora mucha gente considera como, la vanguardia, ¿no? Hablemos de un hombre maduro bisexual, ¿no? Que es tú dirías, me meto en cualquier momento a un festival loco en México y habrá algún director que diga, sí, claro, yo hablaré de lo que nadie ha hablado, Ujú. un hombre maduro bisexual y la vida de encierro emocional en la que vive, hombre, el Callejón de los Milagros, no porque nadie esté obligado a conocerla, pero creo que si haces cine, sí deberías entender un poco que ha habido películas tan importantes como esa que han tratado ese tema, como dices, con una personalidad tan propia que al final de cuentas, creo yo, la propia bisexualidad de Don Rutilio termina saliendo del esquema, ¿no? Lo presenta de una manera tan natural que su vida bisexual no importa, importa su emoción y Sí, su corazoncito apretado, ¿no? Que es sí, sí, sí. justo él no sufre por ser bisexual, él sufre porque su corazoncito se lo están pisoteando. Eso es bien padre de la película. Exactamente. Y fíjate que a mí la primera o las primeras veces que llegué a ver la película, que más bien la veía porque la veían mi mamá y mis tías, me imagino que en televisión o en VHS, no sé, Ujú. pero la primera vez que la vi con conciencia y la llegué a ver casi completa, o no sé, el personaje de Don Rutilio, me parecía un tanto, no sé, como que no me llegaba a creer que un personaje así estuviera inserto en ese entorno, en esa época, ¿no? Y como que me desfasaba un poco ese personaje y decía: "Ay, no sé", como que no encajaba del todo en el tapiz, en el mural, ¿no? Como que era algo que se me salía. Y yo creo que fue una de las primeras películas en las cuales me empecé a cuestionar eso, ¿no? Los modelos de representación, digo, a un nivel muy naif, muy de adolescente, y diciendo: "¿Pero esos personajes existen en el centro histórico de la Ciudad de México? O sea, algo así es posible hoy en día y una narrativa así, ¿es real? O sea, ¿qué tan creíble?".
es como lo pinta la película. La primera vez que me fui a meter al cine Savoy, al cine Savoy, que es, bueno, no, Está en la calle de 5 de febrero, ¿no? ¿qué será eso? No, Venustiano Carranza, ¿Es Carranza? Se me sí. confunden esas dos, pero es el centro histórico de la Ciudad de México. Ah, Hoy la parte turística del centro histórico, sí, 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 y precisamente, sí. eso, un cine sobreviviente, un cine, bueno, a quienes han ido al cine de Savoy no les tengo que explicar, Que contar hay que nada. contar nada, pero bueno, eso es un cine de cruising, es un cine de cruising gay o bisexual, ¿no? Y yo llegué a ir con cierta recurrencia ahí. La primera vez que fui a ese cine, entré y dije, ah, no mames, Don Rutilio, o sea, Sí, esto es. sí. No, Hay muchos Don Rutilio sí, sí, aquí en el sí, cine, ¿no? sí, y me empecé a abrir un poco ese mundo, el de los baños de vapor de San Cosme, los que están atrás de Palacio Nacional, y pero la película fue como el primer detonante, y entonces volví a pensarla hacia atrás y dije, es que es una película que conoce el centro histórico y te invita a conocer el centro histórico de una forma que ninguna otra película de su época lo hace. Yo lo platicaba con el maestro Fons. Se acepta que todo va a ocurrir en una vecindad, tomando en cuenta que el cine mexicano tiene una larga relación con las Ujú, vecindades. Para la gente que nos escucha en otros países, las vecindades son estos conjuntos habitacionales, a veces hechos dentro de viejos palacios coloniales, a veces construcciones hechas muy al aventón, muy poca planeación, en donde vivían a veces 10 familias, ¿no? Cada quien con su pequeño departamento horizontal, todo. Las que ya tenían más categoría tenían segundo nivel. Entonces, es una manera muy común de vivir, en particular en esa zona del centro histórico. Y decía el maestro Fons, nos interesaba que fuera una vecindad por esta larga tradición que el cine mexicano tiene con las vecindades, y nos interesaba que ocurriera en una vecindad del centro histórico, porque la ciudad, a final de cuentas, tiene un pulso ahí que no tiene en ningún otro lado, y exacto. creo que eso le da lo que decías hace rato, toda esta realidad con la que vienen cargados los personajes está en el interés de hacerlo ahí. Hombre, es la ciudad más vieja del continente. Y ese es el corazón de la ciudad más vieja del continente, y esos son los corazones que se rompen en esa película, los de Alma, los de Abel, los de Rutilio. Es una película que está centrada en el corazón de los corazones. A mí la verdad se me hace como decías, más allá de todo este cruce de circunstancias que marcabas al inicio del podcast, y luego viendo dónde está ubicada, por qué está ubicada y qué está contando, a mí se me hace una película que no solo se presentó y se filmó en el momento correcto, en el lugar adecuado, sino que, repito, le quitó toda la paja que le pudo haber estorbado y nos dijo, aquí está mi alma abierta, y tenemos una de las mejores películas del cine mexicano en general, Sergio. Ujú, ujú. Y la que yo estoy de acuerdo contigo, que es la que cierra el siglo XX, simbólica, históricamente y hasta financieramente. Sí, sí, de todos los mentes se los echó a la bolsa El Callejón de los Milagros. Tú que leíste la novela, tú que la puedes comparar con la película, ¿cuál es tu parte favorita del Callejón de los Milagros película? Y si hay algo de la novela que dices, esto fue lo que no pudieron meter o no quisieron, porque creo que platicaron mucho, y él lo deja muy claro en el podcast anterior de Cine Garage, qué entraba y qué no entraba. No sé si tengas una parte favorita del Callejón de los Milagros, Sergio. Pues la estructura al leer a Naguib Mahfouz, se valoriza mucho, bueno, valorizas la novela, por supuesto, por la especificidad, ¿no?, que tiene, pero Claro. además valoras el trabajo de filigrana que hizo Vicente Leñero al construir, al levantar esta estructura de la que hablábamos, como de 8 yendo hacia el centro una y otra vez, que no está en la novela, ¿no? O sea, la novela tiene un mérito tremendo, pero contada de otra forma. Y sobre todo, pues la novela, Naguib Mahfouz bueno, fue un novelista egipcio que conocía como nadie, o al menos esa impresión me da a mí, conocía como nadie El Cairo,
¿no? Su ciudad y en muchísimas novelas la fue contando a través de varias perspectivas históricas ubicadas en diferentes momentos, etcétera. Y leyendo El Callejón de los Milagros, estos personajes que además se llaman Abbas y Abdullah y Jamila y Saifi, em, sentir ese sabor como tan de ser recibido en una cultura, en una sociedad y en un callejón que sientes que conoces, que sientes, ya vas a la mitad de la novela y sientes que puedes imaginar a qué huelen las baldosas, a qué huele el piso, a qué huele el yeso de las paredes viejas, a qué huele la cocina de las señoras cuando están cocinando, a qué huelen sus alfombras empolvadas viejísimas. Y luego ves la película, la adaptación de Leñero y dices: "Ah, cabrón, aquí también". Sí, O sea, pero es el Cairo y es la Ciudad de México. Es una sociedad profundamente musulmana y luego una profundamente católica. Las 2 poscoloniales, en eso sí se parecen, las 2 con imperios antiquísimos, las 2 que son ciudades más viejas que Miquea Brígida, o sea, cosas, que parece que vienen así de un tiempo inmemorial. Esto que decíamos de los personajes como fantasmas que siguen habitando, rulfianos. que siguen habitando sus casas y sus espacios sin saber que ya están muertos, ¿no? Casi, casi. Está en la novela, pero en una sociedad, en una cultura, en un tiempo, en un idioma, ¿no? Completamente distinto. Porque, ¿cuál será el idioma original? Persa, me imagino, algo así. Sí, qué ignorante, no sé qué se habla en Egipto. No sé qué se habla en Egipto. O sea, se habla inglés por culpa de los británicos, pero pues Sí, por la colonización. la gente, bueno, el título original es Sukak al-Midak. No, supongo que es árabe, no sé, pero y luego traducirlo a México y que se mantenga eso. O sea, cambies personajes, cambies situaciones. En la novela no hay nada gay, no hay ninguna subtrama homosexual ni bisexual. Los personajes tienen conflictos que se parecen, pero no son exactamente lo mismo, y te das cuenta del valor de lo que hicieron Leñero y Fons al adaptar no la historia, sino la esencia, el sabor, la textura de lo que pasa en el libro, ¿no? Cambiándole a los personajes, cambiándole las situaciones, metiéndole cosas que parece que salen de la historia original, como irse a Estados Unidos, el burdel sí está en la novela, pero el personaje de Don Rutilio, ¿no? Y parece que no parece una adaptación, a lo mejor ese es el centro de todo lo que quiero decir, no parece una adaptación y al mismo tiempo si van y leen la novela, se van a dar cuenta de que es una adaptación perfecta, es una adaptación perfecta justo porque le falta el respeto entre comillas, pero conserva como ¿sabes? El aroma de la cosa, como Sí, sí, sí. la sensación en la piel, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero eso. Este segmento fue dedicado para toda la gente que dice: "Es que no es fiel a la novela, no, es que así no me imaginaba a Don Rutilio". Eso es para ellos, ¿no? Aquí, las adaptaciones literarias tienen precisamente que hacer este trabajo, en particular si se llevan a otro idioma, hablando de la literatura en contra de la gramática cinematográfica. El reparto, Sergio, a mí, tomando en cuenta la crisis en la que estaba el cine mexicano, Sí, que don Jorge Fons haya tenido la libertad de elegir a este ramillete de estrellas, unas emergentes, otras consolidadas del cine mexicano, con lo cual también tenemos una película bisagra en ese sí, sentido. total. Hay una nueva generación de gente que va entrando enfrentada a otra que está haciendo cine contemporáneo, por ejemplo, don Ernesto Gómez Cruz. Hay otros nombres que van a acabar engordando todo eso de una manera realmente sorprendente. Tenemos, ahí va la lista preliminar, digamos, ¿no? Nuestro quarterback sería don Ernesto Gómez Cruz, ¿no? Él es de alguna forma como el pivote alrededor del Ujú. cual vamos a conocer todos los demás. María Rojo, que ya son actriz y actor consolidados para la época. Salma Hayek, a la cual habíamos visto en Teresa, en la novela, y luego la convertimos en el alma de la vecindad, ¿no? Por eso se llama alma. Ella es la luz de esta oscuridad que describías hace rato. Bruno Bichir,
doña Delia Casanova, doña Margarita Sanz, don Claudio Obregón, Juan Manuel Bernal, hablando de las nuevas generaciones, Luis Felipe Tovar, ahí metido, Abel Woolrich, Daniel Jiménez Cacho, Gina Moret, Tiare Escanda tiene un paso por ahí, Álvaro Carcaño, o sea, pocas películas ahora tendrían un reparto tan lleno de estrellas como el que tuvo El Callejón de los Milagros. No hablo de calidad, hablo de estrellas, o emergentes o consolidadas. Ese es un lujo que el cine mexicano no se ha podido dar después, Sergio, incluyendo Amores Perros, que también tiene un repartazo. Ahorita que lo estabas mencionando, me caigo en cuenta de lo que hizo Fons, ¿no? Él que venía de la generación de la ruptura de los 70, que se había hecho a sí mismo en esta camada. Poner en la pantalla a gente de esa generación, ¿no? A Ernesto Gómez Cruz, a Delia Casanova, a María Rojo, tótems, ¿no? Del cine de los 70, rupturistas a morir, y les vuelve a dar papeles que están a la altura de sus figuras, ¿no? Les vuelve, porque hacía años atrás que esta generación había estado viviendo de telenovelas. Había estado viviendo de ser la señora. Pues como el propio Jorge Fons. Sí, claro. Pero sí digo en cuanto a los papeles, ¿no? María Rojo, digo, había hecho cositas por ahí, De Noche Vienes Esmeralda, y seguía haciendo cosas con Hermosillo, pero en realidad sus carreras parecía que habían quedado atrás, parecía que ya iban en caída libre. Y les vuelve a dar estos personajes, además personajes de una calidad, de una hondura así tremenda. Y aparte, la visión que tiene para desenterrar a esta nueva generación, y que es de pura gente que sigue ahí. Juan Manuel Bernal, Salma Hayek, Bruna Bichir, Daniel Jiménez Cacho, Luis Felipe Tovar. O sea que en ese momento, ahorita lo dices y dices un reparto de estrellas, pero que en ese momento no eran estrellas. O sea, son estrellas ahora cuando las vemos en conjunto, pero en ese momento eran debutantes, ¿no? O sea, Salma Hayek no era Salma Hayek, era Alma, ¿no? Nada más, ¿no? Sí. No tenía un nombre detrás. Entonces, esta como visión doble, ¿no? De rescatar a la generación de los 70 con papeles de esa hechura, Margarita Sanz, por supuesto, y ponerlos a interactuar con tanta naturalidad con esta especie como de Dream Team, de chavos, ¿no? Porque son casi todos los que mencionamos ahorita tienen menos de 30 en la película. Es el ojo que tiene gente como Tarantino, volviendo al tema, ¿no? Tarantino hace lo mismo con sus repartos. Pues bueno, Jorge Fons está a la altura, que ningún influencer venga a decirles, es que antes de Pulp Fiction no había nada. Era monte. Aquí no había nada más que vacas, dicen ahora los influencers. Aquí les dejamos de tarea una película para que la revisen y para que le echen ojo. Desafortunadamente, la película no está en ninguna plataforma. Esa es la triste realidad, volviendo al tema de se nos está olvidando el aniversario 30 del Callejón de los Milagros, pero yo la pude revisar y sé que está ahí en la videoteca de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, lo siento mucho. En físico sí existe en DVD y en Blu-ray, entonces dígale ahí a su dealer de confianza del DVD Blu-ray que les consigue el Callejón de los Milagros, creo que vale la pena. Esperaríamos que haya un reestreno, una corrida comercial, aunque sea pequeña, pero esa ya no es nuestra chamba, aunque si nos dicen que les ayudemos, les ayudamos con todo el gusto del planeta, ¿no? Exactamente. No nos faltaría menos. Ahí Sergio tiene su, Sí, sí. ¿qué es? ¿Es DVD? Es DVD, sí. Perdónenme el egoísmo, yo no soy su dealer de confianza, yo no lo suelto ni en mi ataúd, con me entierran, Muy bien, porque además es el que trae la portada, Salma. Sí, es edición de 10 aniversario. Sí. No, En el mismo centro histórico, fíjense si hay datito nada más, si se van a hacer el scouting que decíamos hace rato de buscar las locaciones, que aparte es va a ser bellísimo, y hay en el centro locales de DVD. Tiendas de DVD. Ajá, sí. En Tacuba hay una, junto al Munal, hay varias. En 5 de Mayo hay otra. Uh-huh, sí. Están repartidas. Estoy
90% seguro que se van a encontrar que una la van a copia. encontrar. Sí. Yo también. Por eso les decía, y si hacen el recorrido hacia la Merced, o sea, y empiezan comprando el DVD en 5 de Mayo, en Tacuba, por ahí por el Munal, y luego se van por Corregidora y luego suben hasta la Merced, Roldán y todo aquello, se van a encontrar con la Cantina La Peninsular, que no tiene nada que ver con la película. Esta es una recomendación personal. Sergio Huidobro, mil gracias por haber venido al podcast Cine Garage. Te agradezco muchísimo que nos hayas prestado tu tiempo. Ya sabes que tú eres parte de este equipo y en cuanto necesites algo, quieras algo, aquí estamos. ¿Dónde te puede leer la gente? Promueve el texto de Jack Nicholson. ¿Dónde me puede encontrar la gente? En la Cantina La Peninsular. En la Cantina La Peninsular, claro. Nos salen bien las inserciones pagadas, ¿verdad? Muy naturales, muy naturales. No es cierto. Ojalá que cobráramos en especie. Estoy en la eso. Sí, ya con eso. Estoy en La Tempestad, estoy en la revista La Tempestad cada 15 días ahí escribiendo sobre estrenos, sobre lo que se va cociendo, que va llegando a cartelera. Estoy en la jornada semanal, ahí con menos regularidad, pero ahí estamos también. Y en redes sociales, en X y en Blue Sky, me encuentran como @Sergio Huidobro. Ahí nos leemos. Y, perdón, se me olvidaba la otra inserción pagada. Está pronto a salir Cine en México, un libro bien bonito que editamos está ahorita en el horno todavía, con Sexto Piso, con la editorial Sexto Piso y la Fundación BBVA. Un libro sobre cine mexicano que nunca está... Van a decir, ¿otro más? Sí, nunca está de más, sí. Otro más. El cine mexicano es tan profundo, y lo digo con toda seriedad, que merece todavía que se escriba y se platique y se hable de él. Entonces, felicidades por el libro. Lean Fósforo UNAM, la revista digital de crítica cinematográfica de la Filmoteca. Este trabajo, la verdad, esos textos están muy bonitos. Mil gracias, Sergio. Esta doble reflexión alrededor del Callejón de los Milagros termina aquí, pero creo que la película todavía merecería un par de conversaciones más, probablemente en otros terrenos. Cine Garage ha hecho este trabajo con todo el gusto del planeta. Escuchen de verdad la entrevista que publiqué con el maestro Fons. Revisen de nuevo este podcast, porque ahí Sergio lanzó reflexiones bien interesantes, muy enamoradas del cine, como siempre. Sergio, mil gracias, nos veremos pronto. Y aquí termina la reflexión, pero aquí damos el manotazo sobre la mesa y vuelve a empezar. Vamos a la Peninsular. Bye, cuídense. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.